Bienvenidos a Asamblea Legislativa Noticias y a la edición de esta semana. Estos son nuestros titulares. Recomiendan levantar inmunidad al presidente de la República. Último presupuesto nacional de la administración Chávez Robles será de más de 12 billones de colones. Avanza ley para reducir el precio de los medicamentos. Avalan declarar a Peñas Blancas de San Ramón como cantón 86 del país. Vamos al detalle de las informaciones. Con votación de 2-1, Comisión Especial recomienda levantar inmunidad a presidente de la República. Las diputadas Andrea Álvarez Marín y Rocío Alfaro Molina anunciaron que recomendarán al plenario legislativo levantar el fuero al presidente de la República, Rodrigo Chávez Robles, mientras el legislador oficialista Daniel Vargas votará en contra. La petición de levantar la inmunidad nace tras la denuncia del fiscal general de un delito de concusión en perjuicio de los deberes de la función pública por un contrato de Cristian Bulgarelli Rojas con el Banco Centroamericano de Integración Económica para una licitación con Casa Presidencial. Según la Fiscalía, Bulgarelli habría sido inducido a otorgar un beneficio patrimonial indebido a Federico Cruz, estimado en $32,000 y destinado a la compra de una vivienda. La jefe de fracción del Frente Amplio, Rocío Alfaro Molina, realizó un amplio análisis de la información aportada en el expediente enviado por la Corte Plena y justificó su decisión. Yo voy a recomendar al plenario legislativo que apruebe el levantamiento de la inmunidad, tanto al señor ministro, que ha expresado así su voluntad de defenderse y defender su nombre en los estrados judiciales, como para el señor presidente, quien, aunque no solicitó el levantamiento de la inmunidad, sí dijo no tener temor, cosa que refuerza de que no hay una persecución política, de que no hay una amenaza, de que no hay ningún elemento que pudiese considerar que estamos vulnerando la protección que constitucionalmente tiene. La presidenta de la comisión, Andrea Álvarez Marín, defendió el trabajo realizado en cumplimiento del debido proceso y el derecho a la defensa, por lo que justificó su decisión a favor. Y hay suficientes elementos para una formación de causa penal. A mi juicio sí existe mérito suficiente para que se continúe con el proceso en sede judicial. Por su parte, el subjefe de la bancada de gobierno, Daniel Vargas Quirós, señaló una serie de hierros en el proceso de investigación que no permiten acreditar fehacientemente un delito. No tengo duda que la solicitud de levantamiento de inmunidad que realiza la Fiscalía General de la República constituye un instrumento de persecución política en contra de Rodrigo Chávez Robles y de Jorge Rodríguez Vives. He logrado concluir que la acusación no contiene los elementos suficientes que evidencien causa probable, que permita recomendar al plenario legislativo el levantamiento del fuero de improcedibilidad penal. No encontré que haya seriedad y consistencia en la pieza acusatoria, como bien lo decía doña Rocío, el fumus boni iuris o apariencia de buen derecho, debido a que en el expediente judicial se puede observar errores en las fechas consignadas, en la redacción de la acusación y en los verbos acusados, pero sobre todo en la imposibilidad material del delito acusado. El ministro de Cultura, Jorge Rodríguez Vives, quien al momento de los hechos investigados era jefe de despacho del mandatario, renunció voluntariamente a su inmunidad y así fue ya comunicado a la Corte Plena para que el proceso judicial contra él siga el trámite respectivo. En el caso del presidente de la República, la votación de la recomendación de la comisión está programada para la semana del 22 de septiembre, fecha sujeta a la coordinación con la agenda del mandatario Chávez Robles. Administración Chávez Robles entrega presupuesto nacional del 2026 por más de 12 billones de colones. Rudolf Luque Bolaños, ministro de Hacienda, entregó a la Asamblea Legislativa el presupuesto nacional del 2026 por un monto de más de 12 billones de colones. El proyecto deberá ser analizado durante los próximos meses en la Comisión de Asuntos Hacendarios para luego discutirse durante el mes de noviembre en el plenario legislativo. Durante la presentación, el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez, resaltó la importancia de este proyecto, puesto que con este plan de gastos deberá trabajar la nueva administración que asuma el Poder Ejecutivo a partir de mayo próximo. Esperar que este presupuesto pues también refleje esa necesidad tan sentida en Costa Rica, que es toda nuestra inversión social
en materia importante como es la educación, como es la salud, etcétera, y que a su vez pues logre mantener el equilibrio de las cuentas fiscales, que también es básica para la estabilidad de nuestra economía. El jerarca de la política hacendaria del país explicó que se dará un incremento en 3 áreas prioritarias. El sector de educación recibirá más de 200.000 millones, protección social 109.000 millones y seguridad pública 50.000 millones. La presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, Paulina Ramírez, realizó fuertes cuestionamientos al manejo hacendario del gobierno para atender la crisis de seguridad. Con estos saldos que quedaron el año pasado, esto demuestra que sí pueden girar los recursos a la seguridad nacional, sí pueden girar los recursos para el OIJ, seguridad y también el Poder Judicial. Estamos en una crisis nacional y no veo excusa ni razón para no girar los recursos. Luque Bolaños explicó que este presupuesto será financiado con un 69% en impuestos y un 38% a través de endeudamiento. El plan proyecta 3.000 millones en transferencias a instituciones como la Caja Costarricense del Seguro Social, las universidades públicas, las juntas de educación y el sistema de pensiones con cargo al presupuesto nacional. La distribución de gastos también indica que un 42% se destinará al servicio de la deuda, un 27.2% a transferencias corrientes y de capital y un 23.8% a remuneraciones. Asimismo, se estima girar 174.000 millones para la alimentación, transporte y becas estudiantiles, 71.000 millones de colones para el sistema penitenciario, 69.000 millones para las operaciones policiales, 33.000 millones para la conservación vial, 18.000 millones para los servicios ambientales y proyectos de alcantarillado. Cuestionan al ministro de Hacienda por no girar ni presupuestar más recursos para combatir la inseguridad. En su exposición para el presupuesto del 2026, el ministro de Hacienda, Rudolf Luque, recibió la crítica de los legisladores por no girar los recursos aprobados para este año al organismo de investigación judicial y por priorizar el pago de la deuda antes de aumentar el presupuesto para disminuir las cifras de homicidios que enfrenta el país. Desde la Comisión de Asuntos Hacendarios, para el presente año se incorporaron más de 9.000 millones de colones y desde Hacienda se comprometieron a girarlos en tractos. Sin embargo, hasta el momento solo se giraron 3.000 millones. Yo lamento mucho porque ustedes podrían asumir, es más riesgoso tener a la seguridad sin recursos que lo que puedan ustedes tomar de esta partida. De verdad que es lamentable porque todos los años se evidencia y no se giran las partidas. Y con respecto a las otras mociones que hemos asignado del presupuesto 2025, se habían asignado 7.710 millones para becas Avancemos, 5.789 para comedores escolares, 2.405 para subsidio de transporte estudiantil, 2.000 millones de pago de servicios básicos, 426 millones para colegios científicos y humanísticos. ¿Ya el ministerio giró estos recursos? No, el riesgo todavía existe. O sea, nosotros, por ejemplo, en este caso, la discusión que hemos tenido de los eurobonos es algo que se tenía planificado para obtener a lo largo del año. Si no se obtiene, el temor de que se tenga que derogar más en el pago de intereses todavía existe, más con las condiciones que estamos viendo internacionales. O sea, no es prudente tomar esos recursos que fueron presupuestados para el pago de intereses. ¿De quién depende el presupuesto del OIJ? ¿Del gobierno o del Poder Judicial? Del Poder Judicial. El gobierno no tiene nada que ver con el presupuesto del OIJ. Y para su información, del año pasado a este año le estamos subiendo el presupuesto al Poder Judicial en 1.192 millones. Que agarren parte de esa plata y que se la den al Poder Judicial, porque el gobierno no tiene absolutamente nada que ver con eso. Es más, el ahorro que ha habido en el servicio de la deuda pública, que es un 0.2%, es lo que se le está aumentando al Poder Judicial, 0.2%. Entonces, que se agarren entre ellos, que se apañen entre ellos. ¿Qué opinión le merece a usted las declaraciones de don Randall Zúñiga, director del OIJ? El Ejecutivo simplemente no los quiere dar, los recursos aprobados por esta comisión. ¿Qué opina usted de eso? Lo que opino es que en el caso del OIJ debiera también plantear esto a el Poder Judicial. Ellos reciben un componente importante del presupuesto total y
esa asignación depende del Poder Judicial. El plan de gastos para el 2026 incluye un aumento de 50.000 millones en seguridad. 12.000 millones ya están comprometidos en la construcción del proyecto de la megacárcel. Los legisladores también expresaron su preocupación con respecto al manejo de la deuda y cómo mejorar la recaudación. Cuando llegamos se destinaba del presupuesto nacional un 43% para el servicio de la deuda. Luego en el 23 un 47%, en el 24 un 46%, en el 25 un 44% y en este estoy notando un 42%. O sea, se nos va un 42% pagando intereses y amortización y el resto queda para la operación del país. Este no es un panorama sencillo, yo creo que este es el principal problema que puede tener un país. Lo que hace falta en el discurso es la otra cara de la moneda, disminución del gasto, reforma del Estado. Si tenemos, o sea, decía el ministro que habría que bajar a cero el presupuesto de 19 instituciones. Bueno, no se trata de eso, porque no se trata de dejar a la población sin los servicios que esas instituciones prestan. Pero si tenemos 3 ministerios económicos que podríamos haber fusionado en uno solo, si tenemos 5 o 6 entidades atendiendo a diferentes segmentos del sector productivo que las podríamos haber fusionado en un solo ministerio de la producción, si tenemos más de 20 instituciones manejando programas, más de 45 programas sociales, que podríamos fusionarlas en una sola institución, entonces empezamos a generar recursos. El presupuesto del 2026 ronda los 12.8 billones de colones, 386.000 millones más con respecto al 2025. Comisión Especial de Discapacidad y Adulto Mayor dictamina iniciativa para implementar economía plateada para respaldar los emprendimientos de los adultos mayores. La Comisión Especial de Discapacidad y Adulto Mayor dictaminó afirmativamente el expediente 24.604 que establece la promoción y fomento de la economía plateada. El objetivo de la propuesta es garantizar el respaldo por parte del Estado de todas aquellas actividades de emprendimiento desarrolladas por adultos mayores a fin de garantizarles una mejor calidad de vida. La Ley de Economía Plateada responde al desafío del cambio demográfico generando un marco normativo que brindará oportunidades de crecimiento económico con equidad intergeneracional y sostenibilidad social. Esta propuesta no solo reconoce a los adultos mayores como beneficiarios, sino como actores activos y valiosos para el desarrollo nacional. La Comisión de Discapacidad y Adulto Mayor también dictaminó el expediente 24.350 que consiste en una reforma al artículo 62 del Código de la Niñez y la Adolescencia, con el fin de garantizar a las personas menores de edad el derecho a la educación especial e inclusiva y de calidad. Esta reforma reconoce que cada estudiante, ya sea con cualquier tipo de discapacidad o sobredotación intelectual, debe recibir apoyos adecuados que le permiten desarrollarse plenamente, mejorando no solo su rendimiento académico, sino también su autoestima y sentido de pertenencia. Las dos iniciativas pasan al plenario legislativo para su discusión final. Proyecto para atender emergencias cardíacas inicia análisis en la Comisión de Asuntos Sociales. En la Comisión de Asuntos Sociales, los diputados escucharon al coordinador operativo de la Cruz Roja costarricense, Luis Rodríguez Estrada, y al representante en Costa Rica del Centro American Heart Association, quienes se refirieron al expediente 24.711, que busca crear espacios cardioprotegidos. Este proyecto propone crear espacios equipados con aparatos desfibriladores externos automáticos en lugares públicos y con cierta afluencia de gente, así como contar con personal capacitado en su uso, lo mismo que un plan de emergencia. Los comparecientes explicaron a quién le correspondería implementar esta política pública y cómo manejarían el equipo. Sí me gustaría un poquito más que me aclararan de cómo estiman ustedes debe funcionar la política pública y a quién le corresponde la política pública. Porque eso es fundamental, es decir, podemos tener muy buenas intenciones aquí, pero tiene que haber una política pública dirigida al tema salud y en estos temas incluidos, por supuesto. El gran rector de la salud de nuestro país es el Ministerio de Salud. Nosotros creemos que el Ministerio de Salud debe tener la responsabilidad de reglamentar, porque ya existe un reglamento de medicina extrahospitalaria, en donde no solamente por medio de la habilitación del Ministerio de Salud que tiene cualquier establecimiento se puedan pedir estos equipos a los diferentes establecimientos
Además, que se pida el entrenamiento de al menos un porcentaje de las personas que trabajan o conviven en ese recinto. Si, por ejemplo, esto, ¿verdad? Un equipo mal manejado o una situación mal manejada, si eventualmente ustedes han contemplado o han analizado que esto lleve a un problema o una consecuencia, jurídica a la persona que administra el equipo, ¿verdad? Bueno, el proceso de capacitación definitivamente tiene que estar presente para que una persona pueda utilizar el desfibrilador, ¿verdad? Este perfil de esta capacitación lo da la Asociación Americana del Corazón, lo da pues por medio de las universidades y las instituciones y algunas empresas que estén certificadas. Cuando sucede una parada cardíaca hay un procedimiento de movilizar obviamente la unidad básica más cercana para mejorar el tiempo de respuesta. Creo que ya ese factor les quedó a ustedes claro, que es el factor clave, el tiempo de respuesta, pero también simultáneamente se moviliza la unidad de paramédicos más cercano porque hay una cadena de supervivencia. El equipo es muy fácil de utilizar, tiene 2 parches, los parches para el adulto y para el bebé ya tienen una posición determinada, de hecho los parches traen dónde van colocados, obviamente ya esa persona recibió la capacitación previa, pero aún así trae la figura y no interfiere donde posiblemente puede estar el marcapaso subcutáneo de una persona que tenga eso. El proyecto 24.711, ley que crea espacios cardioprotegidos, continuará su trámite en la Comisión de Asuntos Sociales. Peñas Blancas, en San Ramón, estaría cerca de convertirse en el Cantón 86 del país. Los diputados de la Comisión Especial de la Provincia de Alajuela votaron a favor de convertir a Peñas Blancas de San Ramón como Cantón 86 del país. Actualmente Peñas Blancas, con una población estimada de 11.500 habitantes, es Consejo Municipal de Distrito. Su ubicación a más de 1 hora de distancia con respecto a San Ramón motiva la declaratoria como cantón. Este proyecto, esto es una deuda que se tiene con ustedes. El distrito de Peñas Blancas está a una distancia casi de 1 hora del centro de San Ramón. Y eso hace que muchísimos de sus pobladores, 2 horas, en muchos de los casos hasta 2 horas, tengan que desplazarse para ir a un EVAIS, para atención de salud, para muchísimas de aquellos servicios básicos a los cuales, pues, de los cuales dependen. Ustedes han construido un edificio que hoy, ahí está la intendencia, ustedes han construido caminos, ustedes han consolidado organizaciones de desarrollo comunal y ustedes han consolidado una comunidad, pero eso solo lo hacen líderes que cambian un país, que cambian un territorio. Este distrito ha tenido durante más de 50 años, como decía la diputada Ruiz, un consejo municipal de distrito, 50 años de experiencia en gestión pública, con estructura administrativa consolidada, presupuesto creciente e infraestructura propia. Tienen su propio palacio, su palacio municipal, maquinaria, programa de gestión ambiental y servicios, con capacidad, con experiencia, con resultados. Entre las principales actividades socioeconómicas de Peñas Blancas destacan la agricultura, agroindustria y el turismo. Ahora corresponderá al plenario legislativo avalar la declaratoria del cantonato de Peñas Blancas. Proyecto para reducir precio de los medicamentos logra pasar primera votación en el plenario legislativo, pero se envía a consulta a la Sala Constitucional. Con la idea de reducir el precio de los medicamentos para hacerlos más accesibles para todos los costarricenses, el plenario legislativo avaló el expediente 23.234. En la actualidad, los costarricenses destinan casi el 50% de sus ingresos en salud a la compra de medicinas. Datos aportados por la proponente de la iniciativa, la socialcristiana María Marta Carballo, señala que el 80% de los productos en farmacias no tienen competencia efectiva y en promedio los precios son 4 veces más altos que en los países miembros de la OCDE. Algunos de los tratamientos cuestan incluso entre 3 a 10 veces más que en las naciones vecinas. En buena hora que se logra avanzar en esta Asamblea Legislativa después de muchísimos años de tener esta discusión.
Lamentablemente, se escucha que existe la posibilidad de presentar una consulta de constitucionalidad. Muy lamentable porque este proyecto realmente ha incluido las observaciones de todas las fracciones aquí representadas en esta Asamblea Legislativa. Un respetuoso llamado a todos los diputados para evitar que esta consulta sea presentada y que este proyecto de ley sea ley de la República de manera pronta, sea reglamentado y que el precio de los medicamentos de los costarricenses sea un precio decente para todos nosotros. Entre las medidas incluidas en el proyecto destacan el precio de entrada regulado con base en el valor terapéutico, la frecuencia de uso, la innovación y los precios internacionales. También se crea un Observatorio Nacional de Precios, lo que permitirá a los consumidores comparar los precios entre farmacias y detectar abusos en el mercado, así como romper monopolios de hecho y garantizar opciones más accesibles y agilizar el ingreso de medicamentos aprobados por agencias internacionales de alta calidad, así como prohibir contratos de exclusividad para que ninguna farmacia o importadora condicione las prácticas monopólicas. Los diputados también aprobaron el expediente 23.883 que busca fortalecer el acceso, la equidad y el control del financiamiento de los partidos políticos. El proyecto busca aumentar la transparencia financiera, fortalecer el control del Tribunal Supremo de Elecciones, regular mejor los informes y plazos de liquidación y crear un fondo de capacitación administrada por el TCE y evitar conflictos de intereses en los gastos partidarios. Para ello, se aumenta el anticipo estatal a los partidos de un 15 a un 50% para aplicarlo en las elecciones municipales y ajusta las reglas de los aportes de financiamiento de los partidos. El plenario legislativo también dio su aval al expediente 25.036, que reforma varios artículos de la ley de extradición, con lo cual se viene a dar mayor aplicación a la reforma constitucional que permite la extradición de nacionales requeridos internacionalmente por los delitos de tráfico internacional de drogas o terrorismo. Director de Guardacostas realiza fuertes declaraciones contra el gobierno ante Comisión de Seguridad y Narcotráfico. Exxon Rodríguez, director de la Academia del Servicio de Guardacostas, compareció ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico para detallar sobre las consecuencias de trasladar la Academia de Quepos hasta Pocosí. Rodríguez sentenció que la orden de traslado de la Academia la dio Manuel Jiménez Steller con la aprobación del ministro de Seguridad y con ello se desarmó la capacitación de los policías encargados del control del narcotráfico en las costas. Acotó que en febrero del 2024 el ministro de Seguridad Mario Zamora nombró a Manuel Jiménez Steller como director de guardacostas y un mes después se ordena el traslado de la academia a Pocosí sin informársele ni solicitar su criterio técnico. El director de la academia denunció una disminución en el personal, pasando de 16 a 6 funcionarios a partir de 2024. Además, en los cursos de capacitación, reduciéndose de 13 cursos para 186 estudiantes en 2022 a 3 cursos para 37 participantes en 2025. El funcionario agregó que pese al traslado a Pocosí, los cursos se realizaron en Flamingo, Guanacaste, Caldera en Punta Arenas y Cahuita de Limón. El 26 de marzo, el comandante Exxon Rodríguez, pues yo les voy directo, señor ministro, por el amor de Dios, estas son mi criterio, mi fundamento, el por qué la Academia Guardacostas no puede moverse para Pocosí. Nunca recibí respuesta. A la fecha de hoy, estoy esperando la respuesta todavía, un año y un mes después. El 26 de abril, como no me contestó, le vuelvo a decir, por favor, señor ministro, mediante el oficio 171, ¿me va a contestar algo? Necesito saber por qué van a mover la Academia Guardacostas para Pocosí. Igual sigo esperando la respuesta. Los legisladores mostraron indignación y enojo con la decisión tomada por Jiménez Steller y el ministro de Seguridad, Mario Zamora. Compañeros y compañeras, el manejo de este tema de parte de Zamora y de Steller es vergonzoso. Pero más allá de solo vergonzoso, es preocupante, porque, perdón, ninguno de los dos nació ayer y ninguno de los dos es tonto en la materia. Saben lo que están haciendo y a estas alturas, después de un año de estar investigando este tema, nadie me va a convencer de que no saben exactamente lo que están haciendo. ¿Por qué lo están haciendo? No sé, no tengo idea. ¿Cómo ha afectado esa capacitación
de las personas que van a ir al mar Claro. a combatir el narco, cómo ha afectado ese traslado, en la capacitación de esas personas. Lógicamente, cuando estábamos allá en Quepos, formábamos a nuestros oficiales ahí. Y yo no tenía que andar buscando dónde ubicarlos, no tenía que andar buscando dónde trasladar alimentos y esas cosas. Y la capacitación era constante. Ustedes vieron los números durante el 2021-2022, la cantidad de funcionarios que nosotros capacitamos. Con la disminución total de las capacitaciones, nuestro personal ya no está practicando donde tiene que practicar, que es en el mar. El director de la Academia de Guardacostas señaló que al dejar Quepos tienen que preparar a los oficiales en una piscina y eso dificulta el enseñar la estrategia a implementar al momento de operar en el mar, y ahora los cursos se centran sobre legislación. Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de Seguros confirma en Comisión de Ingreso y Gasto Público que despidos masivos se hicieron sin sustento técnico. Representantes del Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de Seguros Citra-INS confirmaron a los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público que no conocieron sustento técnico ni comunicación alguna por los despidos masivos aplicados en abril del presente año. El 10 de abril se anunció 100 despidos, en su mayoría colaboradores con muchos años en la institución, y el argumento de justificación fue por reestructuración. ¿Conoce usted algún estudio técnico que sustente esa reestructuración, esa merma de la población laboral que tiene el instituto? No, señor, no se nos ha mostrado ningún informe en ese sentido. ¿Recursos humanos se fundamentó en algún estudio técnico que diga, bueno, hay una sobrepoblación laboral en tal departamento, tal y tal? No, señor, no ha circulado ningún documento. ¿Se le en ese propuso a sentido. los trabajadores antes de destituirlos reubicarlos, ponerlos en otras funciones dentro de la institución? No, señor, no ha habido ningún comunicado en ese sentido tampoco. Y bueno, ahora que somos sindicato tampoco hemos tenido información de ningún tipo. El representante de Citra-INS agregó que posterior al 10 de abril se registraron más despidos, llegando a una cifra final de 129 trabajadores. ¿Se despidieron personas que estaban bajo el fuero sindical? Sí, correcto. Hubo compañeros que tenían fuero sindical, que eran planilla INS, y recientemente también tengo conocimiento de un despido de una persona con fuero sindical que estaba en el anterior directorio, planilla Inservicios, de una de las subsidiarias. Madrigal manifestó que le generó suspicacia que ninguno de los colaboradores de la alta gerencia fueran despedidos y que la reestructuración de personal únicamente se enfocara en los trabajadores más antiguos de la institución. Gracias por habernos acompañado en esta edición de Asamblea Legislativa Noticias. Lo esperamos en nuestra próxima edición.